Bueno chicos, ¿cómo están? Ah, eso es bueno. ¿Se acuerdan la lección que venimos viendo? ¿Me la van a contar? María Slesor, muy bien. ¿De Irlanda, seguro? Escocia. A Nigeria, sí. Bien, mientras los profes van arreglando el PowerPoint. Pueblo Viejo, está bien. Ahí, por ahí va. Parecido. Bien, se acuerdan bastante. Entonces va muy rapidito con el repaso. Ahí vamos. Genial. Bien, vamos a continuar. Voy a pedir si alguien me apaga una luz. No. Los pre. Como vimos, estamos viendo el viaje de una misionera. Pero, María Slesor, muy bien. Pero primeramente, a ver, ¿quién me puede decir que es un misionero de este equipo? ¿Alguien que lleva la palabra de Dios al mundo? Muy bien. ¿Alguna otra definición que quieran agregar? Muy bien, equipo, ¿eh? ¿Qué pasó? Muy bien, muchas veces son lugares donde está prohibido llevar la palabra de Dios. ¿Cómo se descubre el llamado este equipo? Lichi. Muy bien. Orando y viendo si el Señor, si es la voluntad del Señor que seamos misioneros. ¿Quién puede recibir el llamado? ¿Todos? ¿Y de quién estamos hablando hoy? Ya lo dijimos varias veces. María Slesor, muy bien. Como dijeron hoy, María Slesor era de Europa, específicamente de Escocia. La ciudad donde vivía es Dundee, muy bien. Y ahí está. ¿Quién me cuenta algo de su familia? Tiempo. ¿Levantaron primero a Aus? Muy bien, Toy. Antes de eso pasó algo. Acá, espérame que ella levantó la mano. ¿La sacaron de la cárcel? De la casa. ¿Quién la sacó de la casa? El padre. ¿Y quién es la señora que vemos ahí? ¿La vecina? ¿Qué hizo esa señora? Bien. Antes de eso, en realidad, conoció al Señor Jesús y ahí la vemos trabajando junto a su madre con los quehaceres de la casa y demás. Ella se empezó a ir a una iglesia donde solían llegar misioneros y hablaron justamente de Nigeria, un lugar donde no se predicaba el Evangelio y donde se necesitaba predicar el Evangelio. Iba a una iglesia, ¿qué pasó ahí? ¿Quién se acuerda? Toby. Con el huesito ese, sí. María fue valiente y iba a enseñar de la palabra en la escuela bíblica, sí, o estudio bíblico, y los hombres que antes la amenazaban empezaron a ir también. Esa fue la primera lección que tuvimos sobre María Slesor, pero María Slesor, como vimos, tenía un llamado. Ella sentía que tenía que ser misionera en Nigeria. Entonces oró mucho y el Señor le mostró que debía ir a Calabar. Entonces empezamos el viaje de María hacia Calabar y el primer pueblo que visitó, Pueblo Duque, muy bien. ¿Quién se acuerda algo de Pueblo Duque? Uy, se me fue antes. Sí. Esperen, a ver, alguien que no me haya hablado todavía. ¿Ninguno de los de atrás? Bueno, Lich, dale, decir. Está bien. Héctor, eso es en otro lugarcito, pero sí. Pueblo Duque fue el primer lugar de Nigeria que visitó María Slesor y tuvo que aprender muchas cosas. Primeramente, se tuvo que cortar el pelo por la humedad. Tuvo que aprender las costumbres de ese lugar, tuvo que aprender el idioma de ese lugar, tuvo que acostumbrarse a las comidas y también a la vestimenta que usaban. Pero ella aún así enseñaba en la escuela y ayudaba en la casa misionera. Le enseñaba a mujeres y a los niños también les predicaba. Entonces vemos a María. Uy, se me fue una. María se enfermó, pero bueno, ahí vemos que viajó a Pueblo Viejo. ¿Quién se acuerda algo de Pueblo Viejo? Muy bien, sí. María se enfermó, pero ella, aun cuando estaba enferma, siguió orando y el Señor hizo que se sane y pueda ir a Pueblo Viejo. Sí, Héctor, decime. Lo sacrificaban, creían que traía mala suerte, entonces asesinaban a los gemelos. Entonces fue un lugar donde ella fue sola.
Nos dice la Biblia, no, nos dice la historia, perdón. ¿Eh? Sí, sí. Justamente a María le dejaron dos gemelos en su casa. Y ella los cuidó y empezó a adoptarlos como niños, como hijos. Entonces, vemos ahí a María primero que estaba cuidando a los enfermos en Pueblo Viejo. Y vemos ahí, ¿qué pasó ahí? ¿Quién se acuerda? Hubo una tormenta, sí. ¿Qué pasó con María y los hijos? Sí, muy bien. Muy bien, se acuerdan re bien de la lección. Entonces empezaron a cantar y el Señor los cuidó y estuvieron bien. Pero fue María invitada para que vaya a otro pueblo, que es donde quedamos en la lección pasada. ¿Quién se acuerda el nombre del pueblo? Ah, ahí está difícil, ¿eh? Ocollón se llama el pueblo. Y es el lugar donde vamos a ver la historia del día de hoy. Ocollón, pueden ver ahí estaba Calabar, más al norte estaba Ocollón. En Ocollón había varias tribus. Una de las tribus era Erengue, ¿sí? Equengue, perdón. Equengue era el nombre. Y María fue dice que uno de los caciques, que era amigo de María, les prestó esa canoa y 30 hombres. Y junto al señor Bishop, ¿sí? Bishop se llama el nombre, es un nuevo nombre, fueron a predicar del Evangelio a una de las tribus que decían que era más peligrosa que Pueblo Viejo, que hacían cosas aún peores. Pero María, junto con sus hijos, fue para allá. Y dice la historia que llegaron a Ocollón. ¿Cómo era el nombre? Muy bien. Y ella esperaba que la reciban como en los demás pueblos, con ruido, con toda la gente saliendo, pero no salió nadie. Entonces llegó y vieron un grupo de esclavos nomás. Y el grupo de esclavos les dio una casa donde quedarse por esa noche, pero ellos estaban mojados, con frío, pero aún así María dice que le cantaba al Señor y hizo dormir a los hijos y se quedaron acostados. Al tiempo, el señor Bishop y los 30 hombres que venían con ella la habían abandonado porque no querían cruzar la selva. Decían que era muy peligroso, entonces no quisieron cruzar. Pero aún así, María los fue a buscar y dicen que estaba tan enojada con los hombres que ni siquiera se puso los zapatos. Entonces fue, los buscó y los trajo hacia la cabaña donde le habían prestado los esclavos y se quedaron ahí, esperando a que llegue el cacique y la demás gente del pueblo, que no estaban porque justamente se habían ido a un funeral. Nos dice que al siguiente día, o después de unos días, era domingo. ¿Y qué hacemos los domingos nosotros? Venimos a la escuela dominical, venimos a la iglesia. Y María dice que no quería dejar de congregarse. Entonces hicieron sus propias reuniones. ¿En dónde? En la selva. ¿Y el pueblo era? Ocollón, muy bien. Entonces dice que aún los esclavos se acercaban y escuchaban de lo que María y el señor Bishop decían. Entonces, así fueron conociendo las costumbres del pueblo y también el pueblo empezó a conocerlos y a quererlos. María, nos dice la historia, que se hizo una amiga o una compañera que le ayudó en las situaciones complicadas, porque Equengue no era una tribu tranquila. Dice que habían guerras, que creían mucho en la hechicería y a veces cuando alguien fallecía creían que otra tribu les había mandado un hechizo o algo, entonces se armaban guerras. Pero ahí vemos a una señora. Esa señora se llama Ma-M. ¿Cómo se llama? Ma-M, muy bien. Y dice la historia que Ma-M se hizo amiga de María Slessor y tenían un código secreto. ¿Alguien tiene un código secreto con algún amigo, con algún familiar? ¿Sí? Cuando juegan al fútbol. Bien. Bueno, dice que María y esta señora tenían un código. Esta señora mandaba a un mensajero y le decía a Ana María, Maeme necesita la medicina. Y era que Maeme, y ahí
era que significaba que había algún problema en el pueblo. Entonces así María iba y decía que hacía que se calmen los caciques de las tribus y arreglen los problemas que tenían hablando. Y así se salvaban mucha gente. No hacían tantas guerras, entonces la gente podía vivir un poco más tranquila. Pero a María le llegó un día un mensaje de otra de las tribus. Y el mensaje le decía que el cacique de esa tribu se había enfermado, que estaba muy grave y que necesitaba ayuda. Pero el cacique de la tribu donde ella estaba, en Ekengue, le dijo: yo no te puedo proteger, yo no te puedo ayudar, así que no te puedo permitir que vayas. Pero aún así dice que María entró a su casa y oró. Y oró al Señor para ver qué le decía el Señor. Y adivinen qué le dijo el Señor. ¿Alguien se imagina? Que sí, que vaya. Entonces María dice que cruzó ella sola junto a un ayudante. Un solo ayudante la acompañó en esta travesía y viajó por la selva hasta llegar a esta otra tribu. La tribu no tiene el nombre de la tribu. Solo sabemos que el cacique se llama Edem. Pero esta tribu seguía creyendo mucho en la hechicería. Y dice que cuando llegó María y vio al cacique enfermo, de inmediato supo qué tenía que hacer. Entonces le dio medicina y oró junto con el cacique para que el Señor le ayude a sanar. A los pocos días, adivinen qué le pasó al cacique. Se sanó. Y el pueblo entero pensó que era hechicería o algún tipo de brujería. Pero María se puso a explicarles que no era hechicería, que no era brujería, que era Dios. Y que era Dios el que tenía el poder para sanar, y que era Dios quien había enviado a su hijo a morir en la cruz por ellos. Y así dice que el pueblo entero empezó a conocer de Dios. Entonces nos cuenta la historia que el cacique Edem le prometió una cabaña y un lugar donde ella pueda hacer su base para ayudar a las tribus y a todos los enfermos y poder predicar también. Pero dice que nunca se lo cumplió, nunca le hizo esa casa. Entonces el pueblo, la gente del pueblo dice que se puso a construirle una casa. Y le construyó una casa, pero ni puertas ni ventanas. Entonces, ¿qué hizo María? Le escribió a sus amigos en Escocia y le puso que ella quería unas ventanas, que ella quería una puerta para esa casa que le habían hecho. Entonces, acá vemos, ahí está. Acá vemos a un hombre, que el hombre, ya les digo el nombre, se llama Carlos Owens. Carlos Owens dice que era un amigo de Escocia de María y dice que llegó. Y se puso a hablar con María, y María le comentó todo lo que había vivido. Y Carlos Owens se dio cuenta que María no solo necesitaba una puerta y una ventana, sino que necesitaba un lugar más grande para que más gente pueda conocer. Entonces dice que se le puso a hacer una casa, y le hizo una casa que dice que era la más grande, era hermosa, y tenía las puertas y ventanas que María quería. Ahora bien, Dios usó a María para que mucha gente conociese a Dios. Usó a María para que gente no muera. Dice la historia que en las tribus esas, si un cacique moría, se mataba a los esclavos. Entonces cuando ella salvó al cacique salvó también la vida de muchos esclavos. Entonces Dios la usó a ella. Pero María, antes de hacer cada cosa, ¿qué hacía? Oraba, muy bien. Ahora, María no vivió una vida tranquila como en una casa linda, con ventanas, como ahora tiene una casa. María pasó por varias pruebas, donde se enfermó, como escuchamos anteriormente, y una vez dice la historia que se enfermó tanto que tuvo que irse a Calabar de vuelta. Ahora, la pregunta que queda es si María pudo llegar a Calabar y cómo va a seguir usando a María Dios en las próximas lecciones. El texto que se tienen que aprender para hoy, para el sábado que viene, es este. Nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera Juan 5:14. Muy bien. Entonces, para saber qué pasó con María, tienen que venir el sábado que viene a ver si pudo llegar a Calabar y qué pasó con el viaje de María. ¿Listo? Hasta aquí el mensaje de hoy. Así que, Elías.